Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Hoy continuaremos con los estudios que estamos llevando a cabo con el tema de sana y buena doctrina. Este sería el estudio número 9, el noveno estudio que llevamos con este tema. El tema a considerar en este momento es la santificación, algo controversial en algunos casos en relación con este tema, pero vamos a tomarlo en cuenta, como ya lo hemos dicho desde el primer estudio, a través de las evidencias que reflejan las Escrituras, la palabra de nuestro Dios, la Biblia. Y vamos a empezar con el primer punto. Creo que este primer punto es con el que debemos de iniciar, es precisamente el significado de la palabra santificación. La palabra santificación viene de la misma raíz de la palabra santo, y esta viene de la palabra griega agios. Por lo tanto, santificar significa literalmente hacer santo, así, literalmente. Santificación viene del verbo santificar, que significa estar separado o puesto aparte. Y bueno, a grosso modo, y resumiéndolo, el significado de la palabra santificación, recalco, viene la palabra santo, y santo significa apartado o separado para Dios. Es decir, no tanto con el sentido de ser alabado o ser adorado, sino que es apartado o separado para Dios con la finalidad de ser útil en las manos de Dios. Una persona que va a servir a Dios tal y como Dios decide que se lleve a cabo. Espero que quede claro esta definición o esta forma de representar el significado de la palabra santificación. Y ese es el sentido estricto de la palabra, y de alguna manera podemos resumir todo el estudio con esto. Pero hay muchos detalles que tenemos que tomar en cuenta, y me gustaría que fuéramos en estos momentos a la cita de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 al 16. Voy a pedirles que demos lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios, que nos habla precisamente de este tema y nos da detalles importantes a considerar y reafirmar lo que estamos mencionando hasta este momento. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 al 16, nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido, y aquí pongamos mucha atención, he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Bueno, mencionábamos que la santificación tenía que ver con personas que están apartadas o separadas para Dios para servirle a Él. También el término santificación está relacionado con ciertos utensilios que tienen el mismo sentir, la misma función, que están apartados o separados para Dios, para su servicio, para el servicio de Dios. Ese es de alguna manera lo que nos está diciendo esta porción, este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Es decir, lo que ha sido apartado para Dios tiene que ser alejado de toda impureza y ser usado para el servicio de Dios. Tajantemente, clara y precisamente nos enseña la palabra de Dios. Vamos a Levítico capítulo 11, en el versículo 45. Levítico 11, versículo 45 nos dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. O sea, nadie puede servir a Dios si no es su hijo y si no ha sido santificado para que Dios lo utilice. Y esa es la primera parte, el significado de la santificación. Pasemos al segundo punto que tomaremos en cuenta con ese tema, y estaremos viendo la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de la santificación? Pues bueno, parte fundamental de la santificación del creyente tiene mucho que ver con el Espíritu Santo. Y entonces tomaremos en cuenta el Espíritu Santo como tal, la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza un papel importante en la santificación del creyente. Recalco, la voluntad de Dios es que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo.
Un pasaje que nos puede ayudar en esta parte es Efesios. Vamos a la carta de Efesios en el capítulo 5, en el versículo 18. Nos dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y termina diciendo: antes bien, sed llenos del Espíritu. Nuevamente nos está hablando aquí de la santificación, y el medio por el cual nos lleva a la santificación es precisamente el Espíritu Santo. Y considerando nuevamente al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que vive en el creyente. De la Trinidad, Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo, es precisamente el Espíritu Santo el que trabaja en el interior del creyente. Y es donde se lleva a cabo el procedimiento de la santificación del creyente para poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. En Romanos capítulo 8, voy a pedirles que vayamos a Romanos 8, en el versículo 9. Romanos 8, 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no, y aquí pongamos atención, no es de Él. Y si no somos de Él, Él no nos puede utilizar. Necesitamos, en primer lugar, ser creyentes. Y a través de ser creyentes viene el proceso de la santificación. Y al ser santos, al ser santificados, somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Y aquí recalco, no hay duda de que el Espíritu Santo está en la vida del creyente. El Espíritu Santo está exclusivamente en la vida de los creyentes. Pero tenemos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. No solamente tener el Espíritu Santo, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y recalco, lo puede ser, porque la llenura del Espíritu está a disposición de todos los cristianos. En Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 4, nos dice algo relevante e importante. Dice así, Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es a través de la llenura del Espíritu Santo en la que no solamente podemos servir a Dios, sino que Él nos puede ayudar a hacer grandes cosas en su obra. La evidencia, y aquí vamos a poner algo muy importante, la evidencia de la llenura más segura en lo que respecta al Espíritu Santo es lo que le llamamos el fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos lo dicen claramente. El fruto del Espíritu es determinante para especificar a aquella persona que está llena del Espíritu Santo. No solamente que tiene el Espíritu Santo, sino que está llena del Espíritu Santo. Y vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dicen: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí están datos importantes para estar conscientes de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Y recalco, todo creyente es morada del Espíritu Santo. Y si tenemos todos los creyentes del Espíritu Santo, todos podemos llegar a ser instrumentos útiles en sus manos. Es decir, a estar al servicio de Dios. Pero no todo creyente es lleno del Espíritu Santo. Aquí también hay que poner mucha atención en este punto. Pero bueno, pasamos a la tercera parte de esta reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver el punto de somos enteramente santificados. Es la voluntad de Dios que todo creyente sea enteramente santificado, separado del pecado y de la carne y del mundo, y completamente dedicado a la voluntad de Dios. Esta parte, este punto de enteramente santificados, se puede decir que es un poco complejo, es un poco difícil, y pocos cristianos lo pueden realizar, lo pueden llevar a cabo. En 1 Tesalonicenses, voy a pedirles que vayamos a 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 23, nos da un detalle importante para aclarar lo que estoy tratando de decir. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 3 elementos que nos impiden ser enteramente santificados, y 3 elementos importantes que Dios puede utilizar, que forma parte de nuestra esencia, para poder estar llenos del Espíritu Santo. Nuestros 3 enemigos que impiden que podamos llegar a la entera santificación
es la carne, el pecado y el mundo. Y esto se hace difícil precisamente porque estos tres, válgame términos, son los que predominan y dominan alrededor nuestro. La carne, el pecado y Satanás. Esta santificación completa es la voluntad de Dios para todo creyente. Es decir, la voluntad de Dios es que todos seamos plenamente santificados. Y bueno, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 7, nos habla precisamente de la santificación completa de la voluntad de Dios para nosotros, todos, cada uno de nosotros como creyentes. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 nos dice: no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Breve lo que nos dice aquí la palabra de Dios, pero muy clara y muy certera. Nadie puede llegar a la santificación si es creyente y dejándose llevar por la inmundicia, como nos dice esta parte de la palabra de Dios. La santificación es una necesidad del creyente si quiere agradar a Dios y está en su presencia. No podemos estar en la presencia de Dios si no hay santificación en nuestra vida. Mateo capítulo 5, versículo 8 nos lo dice. Dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No tenemos forma de ver a Dios si no hay santificación en nuestra vida. Ser enteramente santificados implica que el creyente está separado del pecado y del mundo. Y como ya dijimos, también de la carne. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 22, nos dice algo muy breve, pero muy conciso. 1 Tesalonicenses 5, 22 dice: absteneos de toda especie de mal. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículos 15 al 20, nos dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, notemos el término aquí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué maravilloso lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. La voluntad de Dios en sí es la santificación completa del creyente. En la primera parte de 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios, pongamos mucha atención a lo que dice aquí, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Este versículo, o esta parte de este versículo, es clave en lo que respecta a este tema. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pasamos a la cuarta y penúltima parte de este estudio, de esta doctrina de la santificación, y vamos a ver cuál es el resultado de la santificación. Hermanos, como resultado de la santificación, el creyente puede vivir y servir a Dios de una manera agradable a Él. Si tratamos de servir a Dios sin ser santificados, de alguna manera hacemos muchas cosas para la obra de Dios, pero ninguna que tenga que ver precisamente con lo que Dios quiere que hagamos. Entonces pongamos mucha atención en esto. Y es por medio del Espíritu Santo que podemos recibir poder para vivir santamente y servir eficazmente la obra que Dios ha puesto en nuestra vida. No es posible que por nuestras propias fuerzas podamos vivir santamente. Si somos santos, si somos santificados, es única y exclusivamente la labor de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, no precisamente nuestro esfuerzo, sino permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida. Dios exige de sus hijos vivir en santidad. Para andar en su presencia tenemos que ser santos. En primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 16, nos dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Recalco nuevamente, el sentido de la santificación tiene que ver con el servicio. No podemos servir a Dios como debemos sin la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es muy claro. En Hechos capítulo 1, versículo 8, nos lo aclara de una manera muy precisa. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos hacer la obra de Dios, no podemos servir a Dios sin la presencia del Espíritu Santo y sin la santificación en nuestra vida.
Pues entremos en la quinta y última parte de esta meditación, de este estudio, y es el momento en que se lleva a cabo la santificación. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, en consideración. Recordemos que la santificación inicia en el momento de la conversión y continúa en el proceso en el que Dios nos prepara para que le podamos servir. Recordemos que la santificación tiene que ver con el servicio. Y bueno, la santificación es a la vez una crisis y una vivencia progresiva efectuada en la vida del creyente después de su conversión. En Romanos capítulo 6, en el versículo 19, nos dice: hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pues muy bien, la santificación ya fue provista por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Su sacrificio en la cruz es el medio para la redención, para ser rescatados de la condenación eterna, y al mismo tiempo para llevar a cabo el procedimiento de la santificación en nuestras vidas para poderle servir. En 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 11, nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a terminar con lo siguiente. Aunque Jesús ya efectuó nuestra salvación en la cruz del Calvario, esto no quiere decir que automáticamente todos somos salvos o que todos somos santos. Es importante llevar ese procedimiento de la santificación para que podamos o lleguemos a ser verdaderos siervos en el nombre de Dios. Recalco, la santificación no tiene que ver con santos para ser adorados o alabados. La santificación tiene que ver con personas que han creído en Jesucristo, que son apartados o separados para Dios, o con la finalidad de servirle a Dios. Y no solamente personas, también utensilios, como ya mencionamos, que son apartados y separados por Dios para el servicio de Dios. Esta es la santificación. Hermanos, que la santificación sea una realidad en nuestra vida diaria. Dios manda que cada uno de nosotros sea lleno del Espíritu Santo, que vivamos una vida santa delante de Él. Hagámoslo y que el Señor nos siga bendiciendo.